La semana pasada dijimos muy claramente que ¿cuántos evangelios existen? Solo existe un evangelio, pero en la Biblia vamos a encontrar 66 libros y entre ellos vamos a encontrar 4 libros que nosotros teológicamente, por concepto, llamamos evangelios. ¿Cuáles son estos evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Listo? Cuando nosotros vemos Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 grupos, y los leemos y los leemos y los leemos, como que pareciera que estuviéramos leyendo lo mismo, pero si somos más detallistas, nos damos cuenta que realmente nos están diciendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos van a dar una perspectiva diferente acerca de Jesús. Yo les di el ejemplo acerca de una foto de frente, otra foto de perfil derecho, izquierdo y luego trasero, ¿cierto? Son fotos diferentes de Jesús, son perspectivas diferentes de Jesús. Entonces Mateo, ¿cómo nos presenta a Jesús? Como aquel que va a cumplir la profecía, aquel que va a cumplir la ley. ¿Y qué es lo que les dije la semana pasada? ¿Cómo comienza Mateo diciéndonos que Jesús cumple la primera profecía muy importante? ¿Cuál es? Que Jesús es rey, que Jesús es el rey. Luego vimos que Marcos nos habla acerca de Jesús como ¿quién? ¿Alguien se acuerda? Como un siervo que sufre, que realmente Él tiene toda la autoridad, porque de eso trata los primeros capítulos de Marcos. Miren que Él expulsa demonios, Él hace un montón de milagros, de señales, es capaz de decir con autoridad muchas cosas. Entonces Él tiene toda la autoridad, Él es un rey con autoridad, pero luego se nos va a presentar como un siervo que va a decir, sí, yo tengo toda la autoridad, pero como siervo voy a entregar mi vida por ustedes. Ese es un siervo que sufre, no porque Él sea incapaz, sino porque Él nos muestra realmente qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? Entregar nuestra vida. Esa es la verdadera libertad. Hacer lo que uno quiera. Me voy a fumar esta cosita, me voy a tomar esto. Eso cualquiera lo hace. Eso no es libertad. Eso es ser esclavo de nuestras pasiones. Es que yo hago lo que a mí se me da la gana. No te das cuenta que realmente eres controlado por tus hormonas, por tu genética, por lo que está detrás. De hecho, hay estudios que ustedes que pelean tanto, es que este es de derecha, este es de izquierda, ¿sabían que eso es más genético que realmente algo de la razón? Muchos de ustedes ya antes de que ustedes escucharan quién era Petro o Uribe, en su genética ya estaban de qué iban a hacer, en la genética. Entonces no es de derecha o de izquierda, es de quién somos, del Señor. Porque no cambia nada de eso. Luego, nosotros vimos que Lucas nos va a presentar a Jesús ¿cómo? ¿Cómo nos va a presentar a Jesús? Como el hombre perfecto. El hombre perfecto. Y finalmente, vamos a ver que Juan nos va a presentar a Jesús como ¿quién? Como Dios, aquel que es divino. No divino, ¡ay, tan divino! Sino divino de Dios, ¿cierto? Él es Dios. El día de hoy vamos a concentrarnos en Marcos, porque cada uno va a presentar su introducción de acuerdo a cómo va a presentar todo el Evangelio, ¿cierto? La introducción es lo más importante en un libro, porque nos permite entender qué quiere decir el autor. Entonces, ya hablamos acerca de Mateo la semana pasada. Ahora vamos a hablar acerca de Marcos. Y todo esto nos está hablando acerca del Evangelio. Vamos a Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo nuevamente? Fuerte todos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, aquí cuando nosotros vemos la palabra principio, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿de qué principio está hablando Marcos? Porque Juan nos está hablando de un principio. Génesis nos está hablando de un principio. Ya Mateo nos habló de un nuevo Génesis, un nuevo principio. Marcos también nos va a hablar de un principio. ¿Cierto? Entonces, Juan nos está hablando de qué tipo de principio. ¿Alguien sabe, Juan? La creación. El verbo.
Antes de la creación, mucho antes de la creación, cuando Dios estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad. Cuando estaban realmente en unidad allí, en la eternidad, cuando ninguno de nosotros existíamos. En ese principio es cuando se nos habla Juan 1. Ahora, Génesis 1:1, ¿de qué principio nos habla? De la creación, cuando comienzan todas las cosas. Cuando nos habla Mateo, ¿qué principio, qué Génesis? Cuando viene Jesús, cuando Él cumple la profecía. Pero Marcos nos va a hablar de un principio. ¿Cuál es el principio? El principio es cuando Dios da su promesa. Es decir, el principio para Marcos no comienza desde Jesús en su nacimiento, no comienza Jesús desde su muerte, sino que el comienzo para Marcos comienza, sé que es redundante, pero el principio para Marcos es desde el Antiguo Testamento, en el que el Señor promete: voy a enviar a mi unigénito, voy a enviar al Mesías, voy a enviar al Cristo. Desde ahí es donde Marcos está diciendo: este es el principio. Entonces él dice: principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué? Hijo de Dios. Y por eso continúa. ¿Qué nos dice versículos 2 al 3? ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículos 2 al 3. Carlos. Carlos. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Amén. Entonces, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Dónde está el principio? En esta profecía, desde este momento, desde el Antiguo Testamento, incluso antes. Nosotros lo vemos en Génesis 3:15, el protoevangelio, que está diciendo: yo voy a enviar al Mesías, yo voy a enviar al Cristo, yo voy a enviar al ungido. Y estoy diciendo estas palabras: ungido, Mesías y Cristo, porque son la misma palabra, significan la misma palabra. Ungido es ¿en qué idioma? ¿En qué idioma? ¿Cómo? En español. Mesías, ¿en qué idioma sería? ¿En qué? En hebreo. ¿Y Cristo? En griego. ¿Sí? Son la misma palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿por qué le dicen Mesías? Porque en el Nuevo Testamento es Cristo. Simplemente por eso, porque en el Antiguo Testamento se habla en arameo y en el Nuevo Testamento en griego. Y nosotros, ¿cómo le decimos? El ungido. Jesús, el ungido. Por eso, cuando nosotros vemos aquí principio del Evangelio de Jesucristo, tenemos que tener en cuenta que Cristo no es el apellido, ya se los había dicho, sino que es como esta cualidad, este estatus que tiene Jesús, que lo hace el ungido de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. Así es como comienza la promesa de Dios. Miren, ustedes están mal, pero el problema de ustedes no es la crisis económica. El problema de ustedes no es, como ya se los había dicho, el patriarcado o el matriarcado. El problema de ustedes no es el problema climático. El problema de ustedes no es la lucha de clases. Esos son solo síntomas de un problema más profundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El pecado que mora en ustedes. Y quisiera que cada uno se fuera consciente de esto, que se lo metiera en el corazón. El problema no es estas cosas que ya les dije, el problema es algo que está profundo en nosotros, que nos separa de Dios, que se llama ¿cómo? Pecado. Y que de ahí es donde nacen esas situaciones. Jesús mismo lo dice. ¿De dónde nacen nuestra avaricia, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestro odio hacia el otro? De aquí, de algo del interior que no nos permite hacer lo correcto. A ninguno nos permite hacer lo correcto. Y Dios conoce muy bien esto y por eso dice: tú no puedes solucionarte a ti mismo. Tú tienes en este momento una enfermedad que se llama ¿cómo? Pecado. Tienes una enfermedad terminal, se llama pecado. Y si te mantienes con esa enfermedad terminal, finalmente vas a ¿qué?
vas a morir. Entonces yo voy a hacerte una cirugía, porque tú no puedes hacerte una autocirugía. Yo voy a hacerle una cirugía a tu espíritu. ¿A través de qué? Y voy a impregnarle la vida de Cristo. Voy a darle la vida de Cristo para que tú puedas vivir. Eso es lo que promete Dios constantemente. Voy a darte una nueva vida. Voy a enviarte una solución para esa enfermedad. ¿Qué es la ley? La ley es buena o mala. Es buena, pero para nosotros se vuelve ¿qué? Mala. ¿Por qué? Porque es la que nos da el diagnóstico, nos dice, mira, es que tú estás mal. ¿A cuántos les gusta ir al médico? A muchos no nos gusta ir al médico. ¿Por qué? Porque no nos gusta el diagnóstico. Nos gusta ir para, bueno, así, cuando yo estaba en las prácticas, casi todos los domingos en la noche más o menos, o lunes festivos más o menos, o cuando uno sabía que al otro día iba a haber un partido importante, era gracioso que venían muchas personas y uno sabía que estaban actuando. Ahí sí quieren ir al médico para ver si uno les da una incapacidad, ¿cierto? No habían entendido. Para ver si uno les da una incapacidad. Pero generalmente uno no quiere ir al médico porque le da miedo que le den un diagnóstico que uno no quiere. Pero esa es la ley. La ley es el instrumento que el Señor nos ha dado para decirnos, mira, tienes un pecado. Porque nadie puede cumplir la totalidad de la ley. Si yo fallo aquí, entonces esto puede que lo esté haciendo correcto, aquí fallo. Esto puede que lo haga bien, aquí fallo. La ley nos está mostrando, mira, es que estás enfermo y te llamas pecador. Porque ese es el diagnóstico, eres pecador. Pero hay un medicamento, se llama Jesús. Se llama Jesús. Uno no se puede quedar solo con los síntomas, con el diagnóstico, sino que tiene que ir al médico. De la misma manera, uno no se puede quedar en la ley, tiene que ir a Cristo. Porque el propósito de la ley no es que nos quedemos en la ley escuchando, no puedes, haz. Sino que el propósito de la ley, finalmente, ¿cuál es? Llevarnos a Cristo. Para que recibiendo su Espíritu Santo, ya las leyes no estén en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Para que tengamos una vida diferente. Y por eso ustedes aquí nunca escuchan, bueno, no tomen, no fumen, no hagan esto, hagan. No, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es entender, bueno, vengo a Cristo, Él ya lo pagó todo, ahora recibo al Espíritu Santo y Él es el que me guía, Él es el que me muestra el camino. Debemos entender esto. Entonces, vemos aquí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí es, digámoslo, una nota aparte. Miren que aquí, aquellos que niegan que Jesús es Dios, con esto ya se nos está diciendo que están mal, ¿cierto? Porque ¿para quién va a preparar el camino esta persona? Para el Señor. ¿Prepara el camino de quién? Del Señor. ¿Y quién es el que viene? Jesús. Entonces, ¿Jesús es quién? Señor. Listo, Jesús es Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así es como comienza Marcos este Evangelio, diciéndonos, el principio ¿desde dónde viene? Desde el Antiguo Testamento, desde esa promesa. ¿Saben qué? Yo les voy a dar una verdadera solución a ese problema de esa enfermedad, a ese problema que no les permite hacer lo correcto, que se llama ¿cómo? Pecado. Voy a enviarles a Jesucristo, a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Listo? Además, vamos a confirmar aquí que Marcos nos dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto?
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y es interesante que Marcos no comienza hablándonos acerca del nacimiento de Jesús, no comienza hablándonos del padre de Juan el Bautista como Lucas, sino que comienza ¿con quién? Con Juan el Bautista. ¿Y por qué? Simplemente para demostrarnos su punto, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo nos muestra Marcos que Jesús es el Cristo? Primero vamos a ver cómo nos muestra Marcos que Jesús es el Cristo. Vamos a Marcos 1, 4 al 6. Hasta el 8 mejor. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Amén. Entonces, Juan el Bautista es la prueba de que Jesús es el Cristo. Es muy importante el papel de Juan el Bautista en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es quien demuestra que Jesús es el Cristo. ¿De qué manera? Vamos nosotros en este momento a preguntarnos una cosa. ¿Por qué será que se nos presenta tan detalladamente aquí a Juan, que está en el desierto, y que además este Juan el Bautista tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos? ¿Alguien sabe de pronto? ¿Qué? Pero, ¿eso qué tiene que ver? O sea, que dice en la palabra que Elías va a volver a anunciar, después de Elías viene el Cristo. ¿y qué relación tiene esto con Elías? Listo, vamos a buscar Segunda de Reyes 1:8. Vamos a buscar Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. ¿Alguien lo lee, por favor? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y tenía sus lomos con un cinturón de cuero, entonces dijo: es Elías. ¿Cierto? Entonces miren que no es coincidencia que este Juan el Bautista se ha descrito como aquel que está vestido con pelo de camello y con un cinturón de cuero, ¿cierto? Porque miren lo que nos dice 2 Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tibita, ¿cierto? Entonces se nos está diciendo: mire, es este Elías, es que Juan es Elías. Además, no solo esto, ¿dónde fue tomado Elías? ¿Dónde fue arrebatado Elías? En el desierto. Vamos a 2 Reyes 2:6 también, para que veamos algo muy interesante. 2 Reyes 2:6. ¿Alguien lo lee, por favor? Segunda de Reyes 2:6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, pues, amén. Entonces, ¿dónde está Elías? ¿Dónde fue mandado Elías? Al Jordán. Entonces, ¿dónde está en este momento Juan el Bautista? En el Jordán. Entonces es muy interesante, porque en el lugar donde fue arrebatado Elías es en el mismo lugar donde aparentemente, bueno, no digamos que, bueno, aquí es donde exactamente, no sabemos, pero en el Jordán, de la misma manera en que estaba vestido Elías, allí está ahora ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Desde este momento ya se está, digamos, realizando, cumpliendo ese evangelio. Ya se está
como realizando, ya está cumpliendo esa promesa del Señor. ¿Por qué? Porque están esperando ellos a Elías, por lo que dijo ahora Silvana. Vamos a buscar Malaquías 4:5. No sé si estoy hablando muy lento, les pido disculpas si estoy hablando muy lento. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Entonces miren lo que nos dice aquí. He aquí, yo os envío ¿quién? El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí, yo os envío el profeta Elías que venga, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, miren lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo que antes que venga el Mesías, antes de la venida del Cristo, antes de la venida del ungido, antes de la venida de Jesús, ¿quién va a venir? ¿Quién? Elías. Va a venir Elías, ¿cierto? Va a venir Elías. Ahora, no crean que es exactamente el mismo Elías. Porque, por ejemplo, en este momento los judíos todavía están esperando a Elías. Están esperando a Elías. De hecho, ellos, no sé si en Pentecostés, si no me equivoco, si es a la fecha, ¿qué es lo que hacen? Ellos abren la puerta y digamos que son 5 de la familia, reparten 6 vasos de vino, 6 copas de vino, y todavía están esperando allá. Ellos abren, es una costumbre todavía, ¿cierto? No sé si en todos los tipos de judaísmo, pero ellos abren la puerta y dejan una copa ahí para ver cuándo viene Elías. Están esperando, todavía están esperando. Pero ellos, ¿por qué esperan a Elías? ¿Porque quieren ver a Elías realmente? No, porque ellos saben que luego de Elías, ¿quién va a venir? El Mesías. Entonces, ¿a quién estaban esperando los judíos? ¿A quién? Primero a Elías, porque él es la señal de que va a venir ¿quién? El Mesías. Listo, pero ¿qué nos va a decir Jesús? Porque nosotros podemos estar inventándonos todo esto. Vamos a buscar Mateo 17:13. También está en Marcos, pero creo que aquí es un poco más específico. Mateo 17:11-13. ¿Lo lee alguien, por favor? A Guión le enseñaron que cuando uno va a participar, levanta la mano. Entonces, cuando yo en la casa hablo a destiempo, él me dice. Entonces, el que quiera leer, levanta la mano, por favor. 11:13. Mateo, Carlos. Esperemos un momento mientras buscan. Mateo 17:11-13. Mateo 17:11-13. Todavía estamos hablando acerca de la salvación, del Cristo que vino para rescatarnos, ¿cierto? Él es la promesa de que íbamos a ser rescatados de esta situación tan horrible que es el pecado. Mateo 17:11-13. Ya, Carlos. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que le quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Amén. Entonces, Jesús está confirmando que ya llegó el Elías. Entonces, ¿quién es este Elías? Es Juan el Bautista. Entonces, si ya llegó el Elías, ¿quién es Jesús? Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el ungido. Y esto es lo que nos está diciendo Marcos. Por eso es que él comienza diciéndonos: principio del Evangelio de Jesús, el Cristo. Nos habla primero de Cristo. ¿Y cómo confirmamos que Él es realmente el Cristo? Porque se nos dijo en el Antiguo Testamento que iba a venir el Elías, que iba a preparar el camino del Señor. Y luego Marcos nos habla acerca de Juan el Bautista, que estaba comiendo langosta, tan rica la langosta, ¿cierto? Cangrejo, langosta. ¿Qué tipo de langosta están hablando allá? Insectos, ¿cierto? Insectos. No, ustedes no se imaginen
a Juan el Bautista un Ferrari, no comiendo langosta todo el día. No. Comiendo insectos, era comida de gente que no tenía los recursos para comer otra cosa. Entonces nosotros vemos aquí a Juan el Bautista, que es mostrado como aquel que es ya Elías, y se nos da todos estos rasgos. Incluso se nos muestra el lugar donde fue tomado Elías, y ahí nuevamente donde había sido tomado Elías aparece de repente ¿quién? Juan el Bautista, para decirnos: este es Elías, este es Elías, este es Elías. Entonces el que viene es ¿quién? Es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, es el que nos va a rescatar, es el Salvador. Y aquí es donde volvamos a Marcos. Y aquí es donde Juan mismo reconoce 1, 7, 8. Marcos 1, 7, 8. Y le predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Aquí Juan está diciendo, para nosotros de pronto no somos conscientes de eso, pero desatar la correa de un calzado no era tarea de cualquier persona, era de la persona más baja, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo. Y Juan está diciendo: ni siquiera eso yo soy digno de hacer. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios había dado en el Antiguo Testamento, que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver ahora, y es el punto principal. ¿Listo? Entonces vemos aquí que ya entendemos que Jesús es ¿quién? El Cristo. Jesús es el Cristo. Está confirmado porque ya vino el Elías y porque Juan el Bautista mismo dice: miren, es que Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Cristo. Está diciendo Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo podemos saber que Jesús realmente es el Hijo de Dios? Y ahí es donde tenemos que ir al 9:13. Vamos al 9:11. ¿Alguien lo lee, por favor? Socorro. Marcos 1, 9, 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio a los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces vemos aquí que ¿cuál es el mejor testimonio para decirnos que Jesús realmente es el Hijo? Que habla el Padre. Y aquí nos dice que se abren los cielos y el Padre mismo dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Acaso se necesita mayor testimonio? No se necesita. Pero incluso aquí nosotros vemos la palabra que Marcos luego nos va a confirmar, que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y lo hace a través de un sándwich, ¿cierto? A Marcos le encantan los sándwiches. Un ejemplo de un sándwich en el Evangelio de Marcos. ¿Alguien nos puede decir? ¿A quién le gusta el sándwich? ¿Alguien que nos diga un ejemplo de sándwich? Yo ya se los había explicado antes. ¿Qué es un sándwich en Marcos? ¿Algún ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Eso es. Entonces, Marcos está hablando de un tema y como que interrumpe el tema y luego vuelve al tema anterior, pero esa interrupción no es sino un propósito, sino que tiene que ver con todo lo que se está hablando, ¿cierto? Un ejemplo muy claro, ¿cuál es? ¿Alguien sabe de pronto? Que ya lo habíamos hablado, el de una niña que va a morir, la hija de Jairo, y que de repente ¿quién viene? ¿Quién viene? Una mujer con flujo de sangre, y luego otra vez vuelve a la hija de Jairo. Entonces ese es un sándwich. De la misma manera, nosotros vamos a ver que Marcos, entre comillas, digamos que va a utilizar estos paréntesis, se le dice, o estos sándwiches, para confirmarnos que Jesús es
el Hijo de Dios. Y utiliza una técnica que se llama inclusión, que es muy charro, muy interesante. Y consiste en que Marcos comienza con unas palabras, pero ya terminando con sus capítulos, va a volver a utilizarlas para hacernos referencia a que todo lo que él ha estado hablando está confirmando lo primero y lo segundo. ¿Sí me entienden? Él está diciendo, mire, las rosas son rojas, tienen espinas, las rosas son rojas. Es más o menos así, como para darnos la idea de que él está hablando de rosas. Listo, entonces vamos en este momento a Marcos 15:39. Marcos 15:39. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Perdón, ¿cómo comienza Marcos 1:1? Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Y cómo termina, entre comillas, Marcos 15:39? ¿Alguien lo lee, por favor? Otra persona que ya leyó, Silvana. Ángela. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era ¿qué? Hijo de Dios. Pero lo más maravilloso es que los primeros capítulos nos van a mostrar a Jesús como aquel que tiene autoridad para expulsar demonios, que habla con tanta autoridad que la gente se sorprende, que hace muchas señales, pero ahí no es hijo de Dios. Es decir, ahí no es como que alguien dice, verdaderamente él es hijo de Dios, sino que es en su momento de siervo que entrega su vida para glorificar al Padre por nosotros, que ese centurión dice, verdaderamente él es hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos entender la palabra testigo. ¿Alguien sabe cómo se dice la palabra testigo en griego? No, es consolador. Testigo, martureo. ¿A quién nos recuerda esta palabra martureo? Martir, amarte. Entonces, ¿quién es un testigo? Es aquel que es mártir, es aquel que da su vida por el testimonio. Entonces Cristo es aquel que da su vida y por eso es llamado Hijo de Dios. Y ese es nuestro llamado. Si nosotros somos realmente testigos de Cristo, tenemos que dar nuestra vida por el otro. No esperen ser mártires que bueno, van a cortarles la cabeza, van a ahorcarlos. No. Cuando ustedes dan testimonio, cuando están dando la vida, ahí son mártires. Listo. Ahora, es importante lo que se nos está diciendo aquí. En el versículo, vamos otra vez a Marcos 1, 9 al 11. Yo sé que nosotros leemos mucho la Biblia aquí, pero es porque les quiero mostrar que con la Biblia todo se puede explicar. No hay necesidad de decirles tal teólogo dijo de esto, tal pastor dijo esto. ¿Para qué? Entonces nos dice Marcos 1, 9, 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, esto es importante. Lo que se nos ha mostrado hasta ahora no es solo importante porque se nos muestra que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, sino porque aquí comienza la vida pública de Jesús. Aquí realmente ya los motores están funcionando a 1000 para que Jesús vaya y entregue su vida por cada uno de nosotros y se cumpla la voluntad de Dios final, que es que nosotros podamos tener a ese Espíritu Santo morando en nosotros. Y vamos a ver aquí que cuando es que realmente se confirma que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Cuando viene ¿quién? El Espíritu Santo. Pero es bonito aquí
Porque no sé si ustedes se dan cuenta, seguramente los que no llevan mucho tiempo conmigo, los que llevan mucho tiempo conmigo seguramente ya lo sabrán. Pero aquí hay una frase que se va a repetir al final también y que de pronto en español no la vamos a entender claramente. Y es el versículo 10. ¿Alguien lo lee, por favor? Fuerte. Nadie se animó. Ya levantaron la mano. Ahorita doy la palabra. Cuando Sí. Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Bueno, entonces dice aquí, y luego, cuando subía del agua, ¿quién subía del agua? Jesús vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora, aquí la palabra abrirse también se va a repetir al final. ¿Alguien sabe dónde se utiliza nuevamente la palabra abrirse? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo? En el velo. Vamos a buscar Marcos 15:38. Marcos 15:78. Mamá lo lee, por favor. Entonces el velo de dentro se rasgó en dos de alto. Listo. Y aquí es muy importante, nosotros decimos, pero ahí no dice la palabra abrir, pero la palabra en griego, por eso es que no es importante que ustedes aprendan griego y que arameo, y no, pero hay palabras que realmente nos permiten entender qué es lo que quiere decir el autor, y para eso estoy yo, no para decirles, miren, yo sé griego, yo sé, no, es para que ustedes entiendan lo que nos quiere decir el autor, que es muy importante. Y si nosotros no decimos, no, eso no es tan importante, no lo voy a mencionar en la predicación, no entendemos el sentido. Pero mire lo que se nos está diciendo aquí, es la misma palabra. Cuando Marcos dice en 1:10, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos. Es la misma palabra que se está utilizando cuando dice el velo se rasgó. Entonces, cuando se nos está diciendo que se abren los cielos, ¿qué palabra realmente quiere utilizar Marcos? Realmente es simplemente que se abren los cielos, que se rasga el cielo, se rasgan los cielos y viene el Espíritu Santo a Jesús. Aquí nosotros vamos a ver que Marcos es como muy inmediato, todo es inmediato, rápido. ¿Por qué? Porque hay que salvar a esta gente. De hecho, miren que Marcos es muy corto, porque hay que hablar rápido. Vean, vamos en ese momento a Isaías 64:1 y van a ver que todo ya estaba anunciado. Isaías 64. Isaías 64:1. ¿Quién lo lee fuerte, por favor? Janet, que ahorita va. 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieres y a tu presencia se escurriesen los montes. Entonces, si se rompiesen los cielos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Se rompen los cielos. Y ahí es donde comienza la vida pública de Jesús. Jesús ya era el Cristo, Jesús ya era el Hijo de Dios. No podemos decir que luego de que viene el Espíritu Santo, Él realmente es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es una herejía que antes estaba, ¿cierto? Pero lo que nosotros debemos entender es que el Espíritu viene ya rasgando los cielos, porque mire lo que dice Isaías. Oh, si rompiese los cielos. ¿Y qué hace Dios? Efectivamente, Él rompe los cielos y envía al Espíritu Santo para que venga a Jesús y ahí comienza su vida pública y Él entregue su vida para que nosotros ya que podamos convertirnos en templos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo ya more en nosotros y para que ya podamos tener este acceso libre al Padre a través del Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo.
Eso es lo que el Señor siempre ha querido. Esa es la promesa de Dios, que en ustedes va a estar el Espíritu Santo. Ya no va a haber alguien que tenga que enseñarles qué hacer. Por eso yo no les estoy diciendo hagan, 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 no hagan, no hagan, no hagan, no hagan, sino que tiene que ser el Espíritu Santo. Si soy yo, no les va a servir. Porque el problema de la santidad de muchas iglesias es que ¿quién es el parámetro de santidad? La Biblia. ¿Quién es el parámetro de santidad? El pastor. Si a mí me parece que es santo ponerse cachaco, todo el mundo se me pone cachaco, por favor. Si a mí me parece que es santo que la gente no coma carne, por favor, todos vegetarianos. Y así pasa. Si a mí me parece como ser humano que es santo que las mujeres no se pongan un maquillaje o una falda, y entonces obligo a esas personas, finalmente, ¿de quién es esta santidad? ¿Quién es el parámetro? Yo. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Vamos a buscar Ezequiel 36:26. Ojo, ahora no estoy diciendo, bueno, es que las mujeres que se ponen falda y no se maquillan están mal, y tienen que hacerlo. Si lo están haciendo para eso, háganlo. Pero que no esperen que yo les esté diciendo, es que tienen que hacerlo, sino entonces los voy a castigar o algo así, yo no sé. 26, 26, 27. Ezequiel 36, 36, 26, 27. ¿Listo? ¿Alguien lo lee, por favor? Lina, fuerte, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren, esa es la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. No termina solo con Jesús murió y resucitó por mí. No. ¿Cuál es el verdadero deseo de Dios? Que ya no sea por leyes de hombres que nos estén diciendo haga, no haga, no haga, no haga. Es que si no el ministro me va a ver feo, si no es que el ministro me va a echar de tal ministerio. No. Sino que sea el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, diciéndonos, cumple este mandamiento. Pero no por miedo, sino por amor a mí. Por amor a mí. Por esta relación que tienes conmigo. Esa es la clave para vencer el pecado. No es que yo les esté diciendo no haga, no haga, no haga, no haga. Con mi niño, con Gior, yo le digo no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Qué creen que le pasa en su corazón? Tiene más ganas. Se le nota en la cara. Se le nota. Él puede estar, como dice, inocente. Yo le digo, hijo, no comas las galletas. ¿Cuáles galletas? ¿Cuáles galletas? Y así es la ley, no hagas, no hagas, no hagas. Y así queremos que sean en las iglesias, no hagas, no hagas, haz. Pero la misma palabra dice que eso no tiene realmente efecto en este deseo de la carne. Pero ¿qué es lo que realmente hace el Señor? Porque Él es fuego consumidor, Él viene a nuestras vidas. Y realmente Él simplemente nos purifica, nos limpia, como a Isaías. Es que Isaías es hermoso. Vamos a Isaías 6. Este es el ejemplo, porque nosotros hablamos de Dios como fuego consumidor, como algo terrible. Isaías 6. Vamos a leer el versículo 5. ¿Alguien, por favor? David. En el año que murió el rey Uzías. Capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces miren aquí, ¿cuál es la preocupación de Isaías? La misma que tenemos todos aquí. Si Dios es santo, ¿yo cómo me acerco a Él? Yo no soy digno de Él. Pero es que si el ministro nos habla de creer en Jesús, de confiar en Él, pero es que el ministro no sabe toda la mugre que yo he hecho. Y es la misma preocupación aquí de Isaías. Es que si supiera el Señor quién soy yo, mis labios son inmundos. ¿Y qué le debió haber pasado a Isaías al ver esta santidad de Dios? Ser destruido. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Marcela, 6 y 7, por favor. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Entonces lo que se nos está mostrando es, ese carbón es una señal como de la santidad de Dios. Una santidad que nos purifica, una santidad que no nos permite permanecer en el pecado, pero no por miedo a Dios, sino porque su espíritu ya habita en nosotros, su santidad ya habita en nosotros. Hay una transformación desde el interior hacia el exterior. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la diferencia entre la santidad que está predicando en muchas iglesias. Hay que ser santo, hay que ser santo, no podemos hacer esto, hay que hacer esto. Pero eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Yo ya se los he dicho y no es una burla. En algunas denominaciones dicen, las mujeres no se pueden poner blue jean, tienen que ponerse toda falda, ¿cierto? Y uno ve que faldas tan forradas las que se pegan, las que se ponen, y no es una burla, pero si es para vestirse decorosamente, entonces ¿dónde está el decoro? Entonces miren que nosotros siempre buscamos como la copa al palo, ¿cierto? ¿Cómo? Pero es porque, es que ¿cómo puedo violar la ley? ¿Cómo? Pero es porque no está en nosotros el Espíritu Santo mostrándonos. Cumple los mandamientos, por amor a mí, cumple los mandamientos. Ahí está la gran diferencia. Y por eso la invitación del día de hoy es, seamos llenos del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor, por favor, transfórmame a través del Espíritu Santo. Busquemos Romanos 8:15 ya para terminar. Romanos 8:15, 16. Entonces vimos que a través de Juan el Bautista y del bautismo de Jesús, conocemos que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios y que podemos poner en nuestra fe en Él, pero también sabemos que es el Espíritu Santo quien da comienzo a ese ministerio, y por eso hay la importancia de que nosotros tengamos al Espíritu Santo habitando en nosotros, ¿cierto? Y sobre todo aquí está muy claro y es muy importante que nos lo metamos en la cabeza, pues no haber recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud, para estar otra vez ¿en qué? En temor. Miren qué nos está diciendo aquí. ¿Por qué será que como cristianos estamos en todo momento paniqueados? ¿Será que el Señor sí me vio? ¿Será que el Señor sí me vio cometer este pecado? ¿Será que por esto perdí la salvación? Tenemos miedo, pues no haber recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud, para estar otra vez en temor. Pero ¿qué nos dice Pablo? Sino que haber recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual podemos clamar ¿qué? Abba Padre. Abba Padre, podemos llamar a nuestro Dios Padre, porque el mismo espíritu que confirmó que Jesús es el Cristo, hoy confirma que nosotros somos ¿qué? Adoptados, y por eso, hermanos, tenemos que recibir al Espíritu Santo. Por eso tenemos que reconocer esta promesa de Dios, que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y mire el versículo 16. El Espíritu mismo da ¿qué? Testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Aquí hay una conversación entre el Espíritu Santo
y nuestro espíritu, y el Espíritu Santo le está diciendo, eres hijo de Dios. Ay, me siento mal. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a nuestro espíritu? Eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Vamos en este momento a pedirle al Señor que por favor nos permita tener una vida llena del Espíritu Santo, alineado todo nuestro ser con Él. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, pídale: Señor, dame al Espíritu Santo, permíteme ser bautizado por el Espíritu Santo y permíteme tener la certeza de que soy tu hijo.